Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a continuar a cómo surgieron las células corchas, las que se rajan, a las células eucariotas muy bien organizadas, ¿sí? Cómo surgieron, cómo empezaron a aparecer, ¿sí? Si bien son teorías, pero lo vamos a ir mencionando, ¿sí? Entonces, esta aparición de las células eucariotas durante este lento proceso evolutivo es muy difícil de determinar, ¿sí? De elucidar, determinar. ¿Sí? Aunque sabemos que las mitocondrias, nuestras mitocondrias, que son organelas que tienen doble membrana, una plegada y la otra lisita, ¿sí? Y también las otras organelas que son de las células vegetales, que son los cloroplastos, igual tienen doble membrana, ¿sí? ¿Se derivan de quién? De las procariotas, ¿sí? ¿No es cierto? Por un proceso de endosimbiosis. No me mates porque yo te lo voy a hacer algo, no me mates. Y de ahí se convirtieron en las mitocondrias y por otro lado los otros tenemos cloroplastos, ¿sí? Ahora, para nosotros ver cómo se creó esta célula eucariota, ¿sí? Es muy difícil imaginarnos que la unión de dos bacterias, la unión de esta con esta, ¿sí? Unión de dos bacterias procariotas, obviamente típicas, se pudiese haber formado una eucariota, ¿no? Es muy difícil de creer eso, ¿no? Que dos de las procariotas se hayan unido y de ahí haya surgido una eucariota, ¿no? Es más difícil. Entonces, ya dice, una de ellas, si fuera el caso, una de ellas tiene que haber sufrido un cambio, ¿sí? Una de ellas, ya sea esta o la otra, ¿no? Una de ellas tenía que haber sufrido alguna modificación, ¿sí? Evolutiva y que no se han preservado pues en las células actuales, ¿no? En las células procariotas actuales. Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que la primera célula, ¿cómo era? Era una célula pues que no se cocinaba, era una célula heterótrofa, vale decir, se alimentaba de lo que había, ¿no? Se alimentaba de algo que ella no cocinaba, ¿sí? Entonces se alimentaba en este caso del caldo primordial, ¿sí? Era heterótrofa, ¿sí? Y además, en ese momento, no había oxígeno, entonces era también anaeróbica, ¿no es cierto? Era anaeróbica y heterótrofa. Y además sabemos que era una bacteria, era una célula procariota. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, según este proceso que hemos ido viendo, ella ha empezado a tener primeramente su ARN, luego de ahí su ADN y tal, ¿no? Sus proteínas. Entonces, ya con el sistema de ARN, el ADN, las proteínas funcionantes, ¿sí? Esta bacterita que era heterótrofa y vivía en lugares donde no había oxígeno, o sea, podía vivir sin oxígeno, ¿sí? Se cree que había perdido su pared. Vean a esta imagen, por ejemplo, tiene todavía su pared y acá ya no tiene, ¿sí? Se cree que perdió su pared, ¿sí? Esta bacteria heterótrofa anaeróbica, se cree que perdió su pared, perdió la pared celular y pues ha ido aumentando de tamaño, ¿sí? Vean cómo ha ido creciendo, aumentó de tamaño y se formó unas invaginaciones, ¿sí? Se ha empezado a entrar la membrana, ¿sí? Se empezó a entrar la membrana, vean cómo ingresa, ¿sí? Se formó invaginaciones en la membrana plasmática. ¿De quién? De esta primera célula que creemos que es la primera, ¿no? Una bacteria heterótrofa anaerobia. Entonces, se supone que en estas sinusoidades son espacios, ¿sí? Se han ido acumulando enzimas digestivas. Entonces, vemos aquí que se ha ingresado la membrana, entonces se está formando, vean aquí adentrito, se está formando un espacio, ¿no? Se ha ido formando así, espacios, se van a ir formando espacios, ¿sí? Cavidades, y que ahí en esas cavidades que se han ido formando, se han ido a empezar a acumular enzimas, ¿sí? Enzimas digestivas, ¿sí? Que permitieron que, como son enzimas, pues digerir, deshacer una mejor digestión de partículas de los alimentos. Entonces, como son enzimas, las enzimas generalmente tienden a deshacer, ¿no? Más que todo, o convertir algo en algo. Bien, entonces, algunas invaginaciones se desprendieron de la membrana, se invagina, se van a desprender, van a formar una cavidad, ¿sí? Formando así las vesículas membranosas, que de ahí van a empezar a surgir de repente lo que va a ser unas organelas, por ejemplo, el sistema lisosomal, ¿sí? ¿Sí? Hemos dicho, han empezado primero a formar espacios, de ahí aquí adentro se estaban acumulando enzimas, ¿no? Entonces formaban parte de luego, parte del sistema lisosomal, se estaban formando nuestros queridos lisosomas, ¿sí? Y también
empezó a formarse las vesículas que iban a dar origen al retículo endoplásmico, ¿sí? Ya sea el rugoso o el liso, ¿no? Entonces se empezó a formar vesiculitas, espacios, ¿no? Vean, entonces acuérdense, esta célula que no se sabía cocinar, era heterótrofa y no vivía con oxígeno, era anaeróbica. ¿Qué pasa? Primero pierde su pared, se desaparece su pared, vamos a decir, se degrada su pared, ¿sí? Y tiende a crecer, empieza a aumentarse, como está ido aumentando, la membrana se va a ingresar, se invagina, ¿sí? Y de ahí se va a ir acumulando enzimas en esos espacios, ¿no? Ya después estas se van a convertir en lisosomas, se van a convertir en retículo endoplásmico rugoso y liso y tal. Entonces, algo importante también es cómo se han ido formando estas organelas, ¿sí? Te menciona que llevaron hacia la parte profunda de la célula, ¿a qué? El ADN, ¿sí? El ADN que vemos aquí que está, se va a ir hacia la parte central, se va a ir a la parte central y también posteriormente le van a hacer su oficina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Le van a poner doble membrana, vale decir la envoltura nuclear, ¿no? Que está unido a la membrana plasmática. Entonces, nuevamente, aquí vemos nuestro ADN de esta bacteria que no se sabía cocinar, ¿sí? Y vemos cómo va a ir poco a poquito avanzando y llegando al final hacia lo que va a ser el centro. Y actualmente también se menciona, pues las bacterias tienen su ADN, ¿no? Su cromosoma, y te menciona, ¿no? Que están incluso a veces cerca o unidos a nivel de lo que va a ser la membrana plasmática, ¿no? Entonces, y aquí te vuelve a decir, ¿no? El ADN que está unido a la membrana plasmática. Entonces, ahora, como hemos visto que ha empezado a haber bacterias fotosintéticas, han empezado a crear oxígeno, ¿no es cierto? Con la aparición del oxígeno, debido a las bacterias fotosintéticas, hemos visto que las bacterias fotosintéticas crean oxígeno y aparte de carbohidratos, pero también oxígeno, que es muy importante. Te menciona, debe haber surgido los peroxisomas, ¿sí? Los peroxisomas, ¿por qué? Porque ellos tienen enzimas oxidativas, ¿no? Bien. Entonces, los peroxisomas, que son, aquí tenemos a los peroxisomas, que son la defensa de las células contra efectos nocivos, vale decir, de los radicales libres, ¿sí? Que contienen oxígeno, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha producido? Ha habido un aumento del ADN. Vean cómo inicialmente en la anterior imagen el ADN era poquito. Incluso mencionamos, ¿no es cierto?, que el ADN de una bacteria es más poquito de una eucariota. Pero como estamos viendo la evolución de una eucariota, ¿sí? Se menciona que ha ido aumentando el contenido del ADN, ¿sí? En paralelo a qué? A la complejidad. Mientras estaba aumentando el ADN, pues las demás estructuras también estaban mejorándose y modificándose, ¿no? En paralelo a la complejidad celular cada vez mayor y este ADN consta de cadenas largas, ¿no? Cadenas largas. Más complejo, más largo cada vez el ADN. Entonces, como eran cadenas largas, necesitamos acomodarlo. Como está todo así, mi ADN, no puede estar así desordenado. Estamos formando una célula eucariota, ¿sabes? Entonces, vamos a formar a nuestros queridos cromosomas, ¿sí? Se va a formar los cromosomas, vale decir, este ADN lo vamos a organizar de una forma mejor. Lo vamos a empaquetar, vamos a decirlo así, formando lo que son los cromosomas, ¿sí? Entonces, fue concentrándose este ADN en cromosomas que fueron secretados en el núcleo delimitado por la envoltura nuclear. Va a tener su envoltura nuestro nucleito, ¿sí? Pues núcleo está delimitado, tiene su propia oficina, nuestro jefe tiene su oficina, ¿no? La envoltura nuclear. Entonces, ¿qué se formó a partir igual, ¿no? Del material membranoso de la superficie? Acuérdense que se producen invaginaciones y también esto ha ayudado a que el núcleo tenga su propia membranita, ¿sí? ¿Qué más ha aparecido? El citoesqueleto. Hemos visto que la célula eucariota tiene un citoesqueleto, eso es lo que le permite a la célula eucariota tener forma, ¿sí? Entonces también ocurrió un desarrollo de lo que es el citoesqueleto con la aparición de ¿qué? Los microtúbulos, ¿sí? Microtúbulos, ¿sí? Que van a ir formándose, que son clave, ¿no? Están formados por tubulina. Entonces se formó inicialmente partes del citoesqueleto, ¿no? Como los microtúbulos, ¿no? Y también aumentó la cantidad de los microfilamentos. En otras palabras, estos microfilamentos, ya hemos mencionado, son denominados filamentos de actina. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que ha pasado, ¿no?
Acuérdense, aparecieron los peroxisomas, ¿sí? Luego apareció el ADN, aumentó mucho más de tamaño, se formó más apretaditos, condensándose un poquito más, los cromosomas, ¿sí? De ahí se aumentó en cantidad el ADN, tuvo ya su cuartito, ¿sí? Nuestro jefe su cuartito, su envoltura nuclear, ¿no? Y además apareció el citoesqueleto, iniciando con el microtúbulo y los filamentos de actina. Ahora, a medida que la concentración de oxígeno en la atmósfera fue aumentando lentamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células o las bacterias fotosintéticas estaban creando oxígeno, cada vez el oxígeno era mejor, más harto, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, dice que las células que incorporaron procariotas aeróbicos, que quiere decir bacterias que viven con oxígeno, ¿no? Sí, hemos visto que apareció bacterias que vivían con oxígeno, es decir, bacterias aeróbicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Una célula que se está formando, una célula eucariota, va a hacer que se lo fagocite, ¿no? Más o menos vamos a decir que se lo esté empezando a comer, vamos a decir, a una bacteria aeróbica, ¿sí? Y de ahí poco a poquito se va a convertir en ¿qué? En la mitocondria, ¿no? Entonces, las células que incorporaron procariotas aerobios predominaron por selección natural por dos razones. Uno, que va a ser la respiración aeróbica es mucho más eficiente. La mitocondria es una organela demasiado eficiente, ¿cierto? Y además de esto, gasta oxígeno, ¿sí? Esto es importante porque cuando hay mucho oxígeno también no es tan bueno, vamos a decirlo así, ¿sí? Ya que esto también está muy relacionado con los radicales libres, ¿no? Por tanto, vamos a evitar, como estamos gastando oxígeno, disminuyendo así la formación intracelular de radicales libres, que en otras palabras son radicales de oxígeno. Estos radicales libres tienden a ser dañinos, dañan a nuestras células, ¿sí? a nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, es importante que gastemos también el oxígeno para que no tengamos tantos radicales libres, ¿no es cierto? Entonces, estos radicales de oxígeno dañan muchas macromoléculas, ¿sí? ¿Qué son las macromoléculas? Ya hemos dicho, mi ADN, ARN, proteínas y tal. Entonces, pudiendo deteriorar las funciones de la célula. Es por eso que también mucho oxígeno puede perjudicarnos por este lado, ¿no? Por los radicales libres. Entonces, como estamos gastando también oxígeno, eso ayuda a que no haya tanto daño de macromoléculas, ¿no? Entonces, ahora, ese trato que hemos visto, esta de aquí, esta bacteria que ya vivía con oxígeno aeróbica, entra a esta eucariota, vamos a decir, esta eucariota en sí la quiere comer, la quiere fagocitar, y pues la bacteria aerobia le dice, oye, pues no me comas porque yo puedo producir esto, puedo hacer esto, tengo esta capacidad de hacer esto, ¿sí? Entonces no te conviene comerme, ¿sí? Yo te voy a ayudar y tú me ayudas a no comerme, ¿no? Entonces hacen este trato, un trato de endosimbiosis, ¿sí? Simbiosis intracelular, ¿entre quiénes? Entre las procariotas aeróbicas, aquellas bacterias que vivían con oxígeno, ¿sí? Y que después estas poco a poquito se han ido convirtiendo ¿en qué? En las mitocondrias. Entonces, ¿cómo se convierte en mitocondrias o gracias a qué? A ese proceso, a ese trato, a esta endosimbiosis de una bacteria aeróbica, no anaeróbica, aeróbica, ¿sí? Y que ha dado lugar ¿a qué? A nuestras queridas mitocondrias, ¿sí? Ustedes saben que la mitocondria tiene doble membrana, dos membranas, una que es lisita y una que es plegada, ¿no es cierto? Interna plegada, ¿sí? Y siendo la interna, esta membrana interna de aquí, ¿sí? Perteneciente a la bacteria. Si ustedes vuelven a ver, vean la primera bacteria, su membranita, esta de aquí, se ha ingresado y se ha empezado a doblar. Es por eso que decimos que la membrana en realidad de esta bacteria se ha convertido en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Membrana interna perteneciente a la bacteria, ¿sí?
Y la célula huésped o la célula eucariota le ha dado una ropita, le ha dado otra membrana, aquí vemos aquí, que se va a convertir en esta, su membrana externa mitocondrial, que estamos pasando otra vuelta, ¿sí? Esta membrana externa, perdón, la membrana externa, ¿sí? La membrana externa, que es de quién? De la célula huésped, ¿no? De la célula eucariota. La célula eucariota le da esa membranita. Entonces, la membrana interna se parece ¿a quién? A de la bacteria. Y la membrana externa ¿de quién? A de la célula, ¿no? De la célula eucariota en este caso. Entonces, ahora también es importante, como ha pasado así con las mitocondrias, hemos visto cómo se ha ido formando, lo mismo pasa también algo similar con para que se formen los cloroplastos, ¿no? ¿Sí? Hemos dicho, las mitocondrias son muy similares a los cloroplastos, la diferencia es que el cloroplasto no tiene una membrana interna plegada, ¿no? Sino necesita. Entonces, probablemente los cloroplastos se originaron de una manera similar, también por endosimbiosis, pero con bacterias fotosintéticas. Tenía una bacteria que tenía la capacidad de producir oxígeno y hidratos de carbono, gracias a qué? A la fotosíntesis, ¿no? Al proceso que hacía eso, la fotosíntesis, obviamente su clorofila y tal, ¿no? Entonces, para que se cree el cloroplasto, ¿cómo sucede? Gracias a que una bacteria fotosintética haya sido fagocitada por una eucariota o a punto de ser fagocitada, ¿no? Le dice, viene aquí esta bacteria fotosintética y le dice, no me comas, yo sé convertir los rayos de luz, el agua, el dióxido de carbono y tal, con mis clorofilas y tal, te voy a convertir y voy a producir oxígeno y te voy a producir hidratos de carbono. Entonces, no me comas, te conviene, le dice, ¿no? A la célula vegetal. Entonces, la célula vegetal lo piensa y dice, pues sí, ¿no? Me conviene, entonces no te comeré. Y poco a poquito esta bacteria se convierte en el cloroplasto, ¿sí? ¿Cómo se llama ese trato? Endosimbiosis, ¿no? Entonces, en el transcurso de la evolución hubo transferencia de parte del genoma de los cloroplastos y las mitocondrias hacia los núcleos celulares. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo a mi célula eucariota, ¿sí? Con su núcleo y tal. Y aquí está, por ejemplo, la mitocondria, que sabemos que ha sido una bacteria, según esta hipótesis, ¿no? Entonces, esta mitocondria, ¿sí? Vamos a decir que el núcleo como que le roba su ADN, ¿sí? Como que le quita un pedacito, ¿sí? Hubo transferencia de parte del genoma de los cloroplastos y las mitocondrias hacia los núcleos celulares, ¿sí? A eso me voy. El núcleo pareciera, vamos a decir, como que le roba a la mitocondria, o en tal caso es como que una célula vegetal, su núcleo de la célula vegetal, le roba un poquito de su jefe, de su ADN y tal, a los cloroplastos, ¿no? A los cloroplastos. Dice. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que estos cloroplastos, dice, pero los cloroplastos han transferido poco ADN, ¿sí? Vamos a decirlo así, ¿no? Más es pareciera que ellos han dado, ¿sí? Lo tomaremos como que el núcleo les robó. Pero los cloroplastos le han dado poquito ADN al núcleo, no tanto, medio que no se han hecho robar tanto. ¿Quién se ha hecho robar más? La mitocondria, ¿sí? La mitocondria se hace robar más, ¿sí? Los cloroplastos transfirieron poco ADN o menos ADN que las mitocondrias. ¿Quiénes hicieron robar más? Las mitocondrias. ¿Quién les robó? Vamos a decirlo así, el núcleo. ¿Sí? Transfirieron las mitocondrias al núcleo, los cloroplastos al núcleo. Entonces, te dice, ahora también algo importante, ¿no? Es posiblemente que la endosimbiosis de las mitocondrias se produjera antes de la endosimbiosis que dio origen a los cloroplastos. ¿Qué quiere decir? Pareciera que primero ha pasado esto, este trato de la mitocondria con el núcleo, digo, con la célula, ¿sí? Y ya después, más adelante, después, un poco más tardecito, vamos a decirlo, los cloroplastos han hecho un trato con la célula vegetal, ¿no? Que es una célula eucariota también. Bien. Bien, en el próximo video vamos a continuar con patrones celulares y los grandes grupos de seres vivos.